Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y vamos con otra de las experiencias que he vivido de niña. Aún sigo esperando las de ustedes, porque muchos me han comentado en comentarios, en otros canales incluso, que he tocado el tema de que han vivido experiencias, pero no parecen animarse a mandarlas. Miren que no es necesario que lo nombre. Si ustedes no quieren, yo los entiendo perfectamente, que no quieran a veces ser nombrados. Yo viví bastantes años bajo ese miedo de no decir, de ocultar, o si lo contaba como la anécdota de otro, o me daba cosa porque las veces que intenté, eh, noté la actitud de la gente, no fue agradable para mí. Pero ¿saben qué? Con los años he aprendido que estas cosas que vivimos algunos no son para ocultar, al contrario, justamente ocultarlas es lo contrario de lo que tenemos que hacer, o no decirlas, porque compartiendo estas experiencias, es que vamos entendiendo la realidad completa que no vemos solo con estos ojos. Es decir, que sí, bueno, parte podemos ver con estos ojos, pero parte también es lo que nos comunica con otros planos, con los cuales estamos conviviendo y con los cuales cada vez esto ocurrirá más a menudo y más comúnmente, cosa que no es nada negativo, por el contrario. Les cuento la historia. Es una historia un poco mezcladita porque en parte es algo visual para la vista y otra parte yo lo tomo como conexión con eso que sucedió visual, que es en otro plano. Una tardecita, íbamos llegando a la casa donde yo vivía con mi mamá. Ella me llevaba de la mano. Yo calculo que tendría más o menos 7 años, puede ser. 7 años, más o menos. Y íbamos ya oscureciendo, ¿no? Ya cuando se empieza a poner oscurito. Y mamá iba muy rápido porque mamá siempre fue muy miedosa de todo absolutamente. Unas personas que viven siempre con miedo y asustadas y bueno. Y íbamos por unas calles donde estábamos cerca de casa, pero era una zona distinta, o sea, nuestra cuadra era una cuadra muy poblada, muy llena de casas, y donde estábamos caminando nosotros era como muchos terrenos baldíos. Y mamá tenía miedo de pasar por allí, porque no sé, porque los terrenos estaban baldíos. Bueno, y en un momento, en uno de los terrenos a mi derecha, vemos bajar una especie de, no sé cómo llamarlo, orbe o luz o un globo luminoso, pero muy luminoso, blanco, que para mi visión, no lo puedo asegurar porque estas cosas engañan mucho a nuestra perspectiva, pero para mi visión me diría más o menos como de un diámetro de metro o metro y medio, perfectamente redondo. Iba bajando como al terreno y cuando llega a cierta altura, fue muy rápido todo, ¿no? En cierta altura ilumina todo como si fuera pleno día, cuando ya estaba oscurito, ¿no? Es decir, deja todo como pleno día, como si estuviera el sol radiante, pero más blanco todavía, súper luminoso todo. Y a mí me encantó, yo solía no asustarme con estas cosas, ¿no? Me encantó y quería parar y tiraba el brazo para atrás para ir, porque esta bola de luz es como que bajó y quedó todo iluminado, pero es como que quedó ahí en el terreno, en el piso. Y yo quería ir y mi mamá, por supuesto, nada, me arrastró del brazo, no giró ni la cabeza. Yo le decía mamá mirá, y mamá no daba vuelta la cabeza y solo corría hacia adelante como si se fuera a acabar el mundo y me llevó de arrastro mal
hasta casa sin parar en una corrida interminable que duró unos segundos, no sé, nunca la vi correr tan rápido. Y, y bueno, yo que seguía tirándole para atrás y ella que solo decía, dale, 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 y nada más, y no hablaba más nada, estaba como choqueada. Cuando llegamos a casa le dije, mamá, ¿por qué corriste? No podemos ir a ver, pero no vimos nada, yo no vi nada, decía mamá. Y bueno, pero sí, y se le notaba el nerviosismo, ¿no? Yo me quedé con eso en la cabeza y no me podía dormir pensando qué era. Hasta tuve ganas de escaparme, cosa que hubiera sido una locura, porque calculo que hubiera sido un caos para mis padres verme desaparecer, aunque sea unos minutos, porque esto iba a llevar no demasiado tiempo. Pero hubiera sido un caos tremendo que no me encontraran en casa, y yo por miedo a la represalia de ellos no fui, pero no me podía dormir y tenía muchas ganas de volver. Es como si algo me llamara allí, yo quería ir, pero no pude. Pero al dormir de noche, cuando logro dormir allá a la cansada, esa noche soñé, o creí que soñé, con una cabaña muy especial que luego seguí viendo cada noche al cerrar los ojos, y ya no era en el sueño, sino que simplemente cerraba los ojos me acomodaba a dormir, cerraba los ojos y ya se me aparecía esa cabaña. Y luego me dormía yo viendo esta cabaña y lo que ocurría allí. Les cuento, la cabaña era una cabaña de troncos redondos, como esas cabañas rústicas de campo, en un paisaje determinado donde pasaba atrás una cañadita de agua detrás de la cabaña. Eso es la visión desde afuera, como si yo estuviera parada enfrente de la cabaña, ¿no? La recuerdo muy simple, con dos ventanitas, una puerta en el medio, una ventanita a cada costado, toda de troncos, pintada de verde, un verde bastante... yo la veía como un verde casi luminoso, pero estaba en un paisaje muy bonito. Yo recuerdo incluso que antes de entrar a la cabaña me arrimé a la cañada, que me encantaba, rodeada de arbolitos, todos arbolitos en los bordes de esa cañada. Me arrimé hasta allí y, y creo que hasta toqué el agua, porque tengo recuerdos de que hacía contacto con el agua. Luego volví adelante, eso era atrás, volví adelante de la cabaña, que era una cabaña chiquita, diríamos una cabaña como si yo calculara ahora de 50 metros cuadrados, ¿no? Una pequeña cabaña. Bueno, entro a la cabaña, siento que tengo que entrar y entro. Lo primero que veo es como la cabaña es como un monoambiente, con unos pocos muebles, no había cama, no había nada, había como unos sillones, como para una sala de espera parecía, y alguna otra cosa ahí por un costado, como una repisa, pero no había nada. Incluso yo pensé, esta cabaña no tiene baño, porque miraba y no veía una puerta de baño. Sin embargo, en un momento vi una puerta hacia atrás, como si fuera saliendo de la cabaña, ¿no? Como que era todo un monoambiente, como digo, una sola cosa, y al mirar hacia atrás veo una puerta como si fuera la salida para el fondo. Voy a la salida, abro la puerta, pero hete aquí que no, lo que esperabas encontrar era el terreno, otra vez salir afuera. Pues no, había algo muy grande allí, como un corredor, puertas a los costados, y había gente que pasaba, salía de esas puertas con túnicas, como si fueran científicos. Y me saludaron como si me conocían. Vino una persona y me llevaba, que no recuerdo distinguir si era hombre o mujer, pero sé que vino una persona, me tomó de la mano y me llevó a una de esas puertas. Y me abrió la puerta y me mostró. Y había gente trabajando, como más gente con túnicas adentro, como una especie de laboratorio. Parecía como una mesa con tubos de ensayo y
cosas así. Bueno, y me explicó, que yo ahora no recuerdo en absoluto qué fue lo que me explicó, qué era lo que hacían allí, que yo en ese momento lo entendí perfectamente. Me mostraba cada puerta. Aquí hacemos tal cosa, aquí hacemos tal otra, y así fuimos pasando, ¿no?, por varias puertas. Y me dijeron si yo quería aprender algunas cosas que podía elegir, y elegí algunas, y me enseñaron cosas, pero no recuerdo qué fue. Sé que entré y que me dejaban allí en la habitación y me enseñaban esas personas de túnica que estaban ahí. Me enseñaban algunas cosas. Y bueno, luego, así no sé cuándo termina, es como un sueño, ¿no? No sabemos cuándo concluye. Eso fue el primer día. Pero resulta que después, durante muchísimos años, cada noche al cerrar los ojos, llegó un punto que yo ya estaba feliz, o sea, me quería ir a acostar para ir a la cabaña, porque era como un mundo, ¿no?, distinto. O sea, allí, además de ir muchas veces a esas puertas, que hasta estaba deseando entrar a esa cabaña y salir a la puerta de atrás para ir a esas puertas a aprender cosas, en otra ocasión abrí esa puerta y no estaba en el pasillo con las puertas, sino que era como un gran salón lleno de gente, mucha gente. Era como una fiesta o como una reunión, estaban incluso con copas, bebían. Yo me acuerdo que quise yo tomar algo y me dijeron, no, tú no puedes tomar esto, toma, y me daban estas otras cosas de comer, me servían como en bandejitas, como si fueran como lo que aquí llamamos saladitos o picadillos, cosas así. Y yo comía, no pude tomar, no me dejaban tomar lo que ellos tomaban, pero sí comía. Y nada, me saludaban como que eran los mismos que yo conocía de los salones donde se aprendía, pero que ahora estaban como reunidos y en un salón enorme. Y recuerdo que, bueno, yo escuchaba las conversaciones, me llamaba mucho la atención lo que hablaban, lo que decían, pero bueno, estaba como que curioseando por ahí, ¿no? Eso fue otra de las cosas que vi detrás de la cabaña. Entré muchas veces a esa cabaña, algunas veces en la primera parte, o sea, el monoambiente, diríamos, había alguna persona allí sentada, como esperando también para entrar a ese lugar donde yo había entrado, a la puerta de atrás, ¿no? Bueno, realmente, amigos, eso pasó por años, hasta que fue dejando de pasarme. En un momento, una noche ya cuando no lo vi, me dio mucha pena porque esperaba, bueno, y se volvió a aparecer unos días después, pero cada vez fue como más espaciado, hasta que en algún momento ya dejé de verlo, cuando más o menos me aproximaba a la adolescencia. Esto pasó por años. No puedo recordar en absoluto qué fue las cosas que aprendí, pero sé que las cosas que aprendí quedaron en mí. No puedo recordarlas. También tuve otras experiencias de aprendizaje más adelante en la vida que me llevaban a lugares, pero eso se los cuento en otra ocasión. Bueno, esto fue otra de las experiencias de una etapa de la vida y nada, sigo esperando sus experiencias, que me cuenten también en etapas así como de tener sueños. He tenido después de adulta y he tenido sueños muy vívidos, mensajes en sueños, viajes astrales podría decirse, pero bueno, se los iré contando de a poco. Esta fue la experiencia de hoy y sigo esperando por las experiencias de ustedes. Anímense a contar. Mándenme al correo cileac@gmail.com, que se los dejo escrito aquí en el video. Está al principio, está al final, está durante, para que no se les pierda.
y pueden enviarme en el asunto pongan experimentadores, por favor. Así identifico, porque recibo allí otros correos también. Amigos, bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado. Sean felices y me comenten sus experiencias. Bendiciones.